Hoy quiero compartirles este tema titulado Cristianos y Patriotas, porque en efecto, ser cristiano y ser patriota no es contradictorio. De hecho, vamos a ver que es un mandato del Señor que en la tierra donde estamos, nosotros les sirvamos, seamos ejemplo, colaboradores, seamos instrumentos de paz. No se nos debe subir a la cabeza solamente la ciudadanía que tenemos en los cielos, renunciando a la que tenemos actualmente en la tierra. Tenemos nuestra ciudadanía en los cielos y de allá tienen que emanar nuestras costumbres para implantarlas, para vivirlas aquí en la tierra. O sea, nuestra idiosincrasia es celestial, nuestra responsabilidad es terrenal. Teniendo las costumbres, las leyes y el espíritu mismo de Dios, aquí en la tierra tenemos que vivirlo y vamos a ver conforme a la palabra de Dios esta identidad de ciudadano en los cielos aquí en la tierra. En Tito capítulo 3 vamos a examinar primero dos versículos que nos van a introducir en este tema de cristianos y patriotas. Como les decía, en Tito 3, en el versículo 1 y luego en el versículo 8, vamos a ver cuál es el mandato que da el Señor con respecto a nosotros, cristianos, en las tierras donde nos ha colocado. Vamos a leer entonces Tito 3, versículo 1, que nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Sé que a veces es difícil cumplir este mandato cuando estamos con gobernantes que de cristianos no tienen ni un pelito, aunque a veces lo confiesen o lo digan o lo aseguren, o gobernantes que expresamente sí llegan a decir que ellos no creen en Dios. Hay muchos ateos que han llegado a los gobiernos y lo que ellos profesan se extienden leyes, porque obviamente hay muchas leyes que crean los gobernantes que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Actualmente estamos con el detalle de la legalización del aborto, la legalización del matrimonio homosexual, incluso el movimiento MAP, que quiere convencer a los gobernantes que es legítimo que un mayor de edad tenga una relación sentimental con un menor, y no menor necesariamente de 17, 16, 15 años, sino incluso de 4, 5, 6 años. Y ante esas cosas están esas presiones para que algún día sean ley. Y sin embargo el Señor nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Debemos sujetarnos a los gobernantes, a sus ordenanzas. Luego, claro, vamos a ver cuál es el límite, porque incluso en este tema hay un límite, pero primero, antes que ver el límite, ver nuestra extensión. Debemos obedecer al Señor a través de obedecer a las autoridades, ser respetuosos de las disposiciones de nuestros gobernantes, no entrar en rebeldía innecesaria, y esto aplica en toda medida. En toda medida es medida desde sanitaria hasta en el plano laboral, educativo, en muchas áreas debemos respetar. Por eso es que de verdad no concibo que los cristianos participemos, por ejemplo, en fiestas clandestinas en medio del coronavirus, de la cuarentena del coronavirus. No es concebible que los cristianos en actos de rebeldía no usen las mascarillas, que tengamos consideraciones científicas al respecto sobre qué tan cierto o qué tan no, pero hay una disposición. Debemos obedecer y dentro de esto hacerlo dispuestos a toda buena obra, siempre dispuestos a, por medio de cumplir las disposiciones de las autoridades, dar un ejemplo adecuado para tener la solvencia moral para poder exigir en un momento dado: miren, señores gobernantes, nosotros que obedecemos las leyes, estamos sujetos, que no estamos ni destruyendo en la calle, no estamos en actos de rebeldía destructiva. Asimismo, también queremos ser parte colaboradora, contribuir. Miren que esto es muy interesante y vamos a verlo cómo se complementa en el versículo 8 de Tito 3. Dice Tito 3, versículo 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Yo tengo mis consideraciones muy personales en cuanto hasta dónde debe entrar un cristiano en la vida política. Sí creo que debe ser parte de la labor y la guía, como fue Daniel. Daniel y sus amigos fueron consejeros de un emperador enemigo de Israel, que había llevado cautivo a su pueblo, y sin embargo Dios lo pone en ese lugar y él influye, los lleva a ellos a corregir, y ellos corrigieron errores que no le hicieron siempre caso, pero siempre fueron la voz, siempre fueron la luz,
siempre fueron la verdad en medio de las mentiras que se generaban entre gobernantes corruptos, perversos, porque muchas veces nos tocará estar entre perversos, pero tenemos que ser la luz allí. Sí debemos aspirar a ser la voz dentro de los estados. Nunca yo he llegado a aconsejar al presidente, pero sí, sobre todo en el campo, en los pueblos del interior donde he estado, sí he podido influir sobre representantes de corregimiento, incluso gobernadora. En una ocasión me tocó en Penonomé influir sobre los pensamientos, sobre las ideas de la gobernadora en ese entonces de la provincia de Coclé, para que el reino de los cielos entre a vida de personas, porque a veces vemos las instituciones como entidades frías, están hechas conformadas por seres humanos que necesitan salvación. En Romanos 13 hay 2 versículos que nos insisten también sobre estar dispuestos a colaborar con las autoridades, porque como yo soy patriota, colaborando con los que dirigen, conducen a la patria, porque soy buen patriota en la medida que evito y gestiono por medio de mi palabra y de mi oración que los que dirigen a la patria la corrompan o le hagan daño. Dice Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El Señor Jesús fue muy claro y él reconoció la autoridad, y en Lucas 20 vamos a ver cómo en ese pasaje muy clásico, muy conocido, él le dio autoridad a Dios, pero también le dio la autoridad al César. Él reconoció quién tenía potestad y al final de cuentas reconocía al César porque el César había sido colocado allí de una u otra manera, había sido puesto allí por Dios mismo, como lo dijo Pablo en Romanos 13 y lo acabamos de leer. Dice Lucas 20, 24 y 25. Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto nos lleva también a una posición que es clave y vamos a ir buscando Hechos 5. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le doy a César, que representa a todos los gobiernos? Sujeción, obediencia, buena obra, excelente disposición. Pero a Dios le tengo que dar lo que dice Hechos 5, 28 al 30 dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Aquí se aclara así, voy a obedecer la autoridad, porque Dios te ha puesto como autoridad. Pero como Dios te ha puesto como autoridad, no puedes desafiar a Dios, señor gobernante, y si tú no vas conforme a la voluntad de quien permitió, propició que tú estés allí, entonces me voy a la autoridad superior. Esto es como cuando en una empresa está el presidente de la corporación de la compañía y da una orden y hay un gerente inferior que da otra orden. Obviamente yo tengo que respetar y tengo que ser muy diplomático, pero también firme y verdadero al decirle a la autoridad inferior es que el presidente dijo otra cosa. Ahí debemos estar claros. No puedo obedecer a la autoridad del hombre sin antes respetar y obedecer a la autoridad que puso a ese hombre allí. Esto nos indica que incluso a veces nosotros decimos, porque hay un dictador que está en el poder, Dios lo puso allí, sí. Y recordemos que el Señor hace juicio y dentro de su divina voluntad a veces permitirá que los malos asciendan para bendición de los buenos, porque muchas personas, si no hubiera sido por estos tiranos, hubieran dejado de considerar que fue su cristianismo liviano el proteger a gobernantes que no eran tiranos pero muy corruptos, y con esto permitieron que tiranos déspotas ocuparan el puesto que ahora les oprime. Yo estoy seguro que cuando en una nación cristiana suben tiranos, hay un juicio de Dios a los que no oraron por la paz de esa tierra, porque recuerden que en Jeremías 29 también se invita a que oremos por la tierra donde hemos sido colocados, donde hemos sido trasladados, para que en la paz de ellos encontremos nuestra paz. Creo que los cristianos tendemos a ser un poco desconectados porque ya celebramos demasiado la eternidad, pero aquí en esta antesala de la eternidad tenemos una responsabilidad
con los que no son salvos para que sean salvos, y por los que son salvos para que no decaigan en su fe, para que sean cuidados por nosotros, porque somos hermanos y para eso estamos, para cuidarnos, para orar unos por otros. No nos debemos desentender, pero debemos saber luchar. Cuando yo me someto a un tirano o a un corrupto, estoy entonces dándole potestad a Dios, porque Él dice, tú sométete, porque mía es la venganza, recuerda esto, mía es la venganza, mía es la justicia. Tú actúa conforme a la autoridad, eso sí, donde un gobernante dice que no anuncies mi nombre, que calles la verdad, no, tú di la verdad. Y como nosotros anunciamos al Señor, no solo diciendo Cristo vive, sino Cristo jamás va a apoyar el aborto legal. El Señor jamás va a apoyar el matrimonio homosexual. El Señor jamás va a apoyar la legalización de la pedofilia, entre otros ejemplos. Entonces, en ese sentido, yo sí estoy respaldando, estoy anunciando al Señor y allí no me debo callar. Es más, es la sana advertencia, porque recordar que nosotros somos profetas, porque nos anunciamos al Señor. Y el profeta conoce la voluntad de Dios, ora por la tierra donde ha sido colocado, pero no se queda callado. La labor de nosotros es orar por el pueblo y advertir al pueblo, respetando a las autoridades, pero sobre todo poniendo en primer lugar a nuestro Dios. Somos cristianos y patriotas, nunca debemos olvidar eso, y vamos a orar hoy por nuestra nación. Oramos por las naciones que son vecinas de nosotros y que están sufriendo, pero vamos a orar primero por nuestra nación, en la tierra donde hemos sido puestos desde el vientre de nuestra madre o porque por la migración ahora mismo estamos aquí. Esta es nuestra tierra ahora mismo. Señor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos colocaste en esta tierra para que seamos luz. Y a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué nos has puesto en tanta oscuridad? Para que seamos luz. Si tú nos pones en una posición cerca a los gobernantes y no es que aspiremos a ser parte de esos políticos corruptos, pero si nos pones como un Daniel, si nos pones como un José al lado de Faraón, entonces que sea para mostrar tu palabra, no para usufructuar, no para tomar las costumbres de los políticos, de los gobernantes. Que no estemos buscando nosotros por campañas mentirosas alcanzar el poder. Pero si tú nos pones en esos lugares altos, es porque esas personas en lo alto serán condenados si no se rinden a ti. Y ya en la eternidad, ya sea en el castigo eterno o en la salvación, allí ya no hay currículums, no hay trayectorias que presentar. Y si hablamos de los que serán condenados, la condenación no será más leve para quienes fueron presidentes, para quienes fueron gobernadores, para quienes fueron alcaldes, para quienes fueron grandes ideólogos políticos, pero que por su rechazo a Cristo, por rechazo a su verdad y por su falta de arrepentimiento, ahí está. Por eso nosotros tenemos que influir para que ellos sean llevados a salvación y para que con corazones justos sean justos con el pueblo, que necesita de buenos gobernantes. Oremos por nuestras autoridades, nuestros gobernantes, por las posiciones de dirección. Y también aprovechamos para orar por los pueblos vecinos que han sufrido en medio de todas estas difíciles condiciones climáticas. Señor, te pedimos que tengas misericordia de estos pueblos y que tu misericordia sea percibida por todos aquellos afectados hoy. Gracias por recordarnos que tenemos que orar por la tierra en la que nosotros hemos sido trasladados, hemos sido colocados, para que en la paz de esta tierra nosotros también encontremos paz. Gracias, Señor, por ponernos aquí y por bendecir a este lugar. En nombre de Jesús. Amén.